Momento. Amén, hermano. Sí. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por este momento, Señor, que nos has permitido. Te pido que esta enseñanza sea de bendición, Señor, que tú nos ilumines a través de esta enseñanza y que podamos practicarla, Señor, aplicarla a nuestra vida y darla a conocer, Señor. Te damos gracias, Señor, aún por los hermanos que no se han podido conectar por alguna circunstancia, de que así mismo, Señor, el que tú quieras que se pueda añadir, bueno, Señor, hazlo, Padre. Sí. Así que te agradecemos por cada una de las cosas, Señor, que nos has permitido, Señor, pasar, porque todo es para tu honra y gloria, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. 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 Bien, una de las cosas que nosotros hacemos acá, Miguel, es que mientras el estudio bíblico se está desarrollando, nosotros apagamos los micrófonos. Solamente la persona que está desarrollando el tema es la que lo mantiene abierto, a menos que en algún momento yo haga alguna pregunta o alguno de ustedes quiera hacer deba tener o quiera tener alguna participación. Entonces prende el micrófono y participa. Nosotros tenemos este énfasis pues a la hora de participar, porque muchas veces hay hermanos que dejan el micrófono abierto y si el perro ladró, eso se filtra. Si el vecino tiene una comparsa, se oye. Que si el niño está molestando y el hermano se le fue la onda, le gritó y todo el mundo oyó. Entonces, vamos vamos nosotros a mantener los micrófonos cerrados. Y ustedes tienen la libertad, hermanos, de abrirlos cuando desean preguntar algo o cuando desean también aportar algo más al mismo estudio que estamos llevando. Bien, hermanos, nosotros vamos a estar viendo un tema al cual nosotros creo que debemos estar haciendo profundidad en él, que son las parábolas y sobre todo las parábolas escatológicas. Nosotros debemos entender primero que las parábolas, sobre todo cuando hablamos de parábolas, nos referimos a aquellos relatos que el Señor Jesús desarrolló, que son narraciones de tipo real algunas, otras ficticias, pero que el Señor utilizaba para enseñarnos una verdad profunda. Entonces, en este caso, con las que tienen que ver con las parábolas del reino, las enseñanzas que Jesús quiere dar en ellas son acerca del reino de Dios. Jesús utilizó muchas figuras para hablar del reino. Utilizó el sembrador, utilizó el trigo y la cizaña, utilizó la semilla de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red, la parábola de la higuera, el siervo fiel, las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, que también en otros evangelios se llama la de las minas, pero con la única razón de enseñarnos con algo que pudiéramos entender, porque era de la vida cotidiana, acerca de ese reino venidero que seguramente ha de llegar. Entonces vamos nosotros a hacer una especie de mención de aquellas cosas que estas parábolas escatológicas nos dicen a todos, y que cuál es la intención de estas parábolas de decirnos. Hermanos, antes de poder iniciar propiamente, yo he escuchado cada cosa cuando un predicador X o Y intenta hablar de estos temas, y lo que hace es que lo termina complicando más. Y lo que hace que termina es malinterpretando
asuntos que el texto no está diciendo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Obviamente que las personas tienen un mal concepto del reino de Dios. Y nosotros no podemos darnos ese lujo. El lujo de llevarnos o tener una mala idea o una idea incorrecta de lo que es el reino de Dios. Entonces, el principal énfasis de este tema que vamos a seguir en esta noche es acerca de lo repentino e inesperado de la venida del Señor y de todos los eventos subsiguientes y cómo esto debe movernos a estar listos y preparados. Entonces, vamos a estar nosotros leyendo. Yo voy a pedirle a Miguel y luego a Jairo que me estén leyendo unos pasajes de la Biblia que tienen que ver con alguna de estas parábolas. A Miguel le voy a pedir, por favor, que me esté buscando Mateo, capítulo 24, versículos 32 al 39. Mateo, capítulo 24, versículos 32 al 39. Y luego correcto, a Jairo. hermano. Ah, sí lo tiene. Ya lo tengo, sí, ya lo tengo aquí a la mano. ¿Cómo no? Y Jairo, por favor, me vas a estar ahí mismo, en el capítulo 24 de Mateo, me vas a estar leyendo los versículos 45 al 51. Así que empezamos con Miguel, la lectura de la parábola de la higuera, entonces. Amén, hermano. Versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Muy bien, Miguel. Esta parábola, que también puede ser una de las parábolas más mal interpretadas en nuestros medios cristianos en la actualidad. Y hago énfasis en esto, hermanos, porque debiéramos nosotros, a esta altura de la historia de la humanidad, no tener confusión con respecto a algunos textos bíblicos, porque debemos haber estado guardando una tradición de enseñanza bíblica con respecto a ciertos temas, y resulta ser que en la actualidad mucha gente no sigue esa tradición y lo que hace es que interpreta la Biblia a su manera. Pero ¿qué podemos nosotros resaltar de esta parábola de la higuera? Primero que nada, está en medio de un discurso donde el Señor está hablando de la venida del Hijo del Hombre, donde dice que esta venida del Hijo del Hombre va a tener ciertas señales. En este pasaje se habla acerca de que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Que cuando entonces aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo, se lamentarán todas las tribus y todas las naciones de la tierra. Y el Señor entonces viene diciendo en el versículo 31 que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, estamos viendo a Jesús diciendo que la venida del Señor va a ser un evento tan notorio que aún las circunstancias propias de la naturaleza van a ser inusuales. Tanto así que habla que las potencias de los cielos serán conmovidas.
y que esta venida del Señor conlleva asuntos que cuando de manera ya definitiva la humanidad se dé cuenta de la venida del Señor, muchas lenguas, muchas tribus, muchas personas van a estar lamentándose de esto. Y esto obviamente va a ser algo seguro por el testimonio que nosotros tenemos del estilo de vida que tiene la gente en la actualidad. O sea, el estilo de vida de la gente en la actualidad es un estilo de vida de disolución, de lejanía de Dios, de antipatía hacia las cosas del Evangelio, de burla de la enseñanza bíblica, de burla de los cristianos. Entonces, cuando se den cuenta que lo que se ha venido enseñando a través de los tiempos, a través de estos últimos 2000 años, es cierto con respecto a la venida del Señor, van a lamentarse. Y los ángeles entonces van a purgar de la población mundial a sus escogidos. Y miren, amén, hermano. Nosotros tenemos que tener esta idea previa a lo que con respecto a la parábola de la higuera. Jesús utiliza la parábola de la higuera precisamente, hermanos, porque la higuera es un árbol, es una planta que en el entorno de Israel marcaba algunas etapas o algunas estaciones del año para la agricultura y para lo demás. Nosotros vemos que en el versículo 32 dice que de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y los que saben de agricultura saben que el verano es la mejor estación del año para preparar la tierra, para ararla, para abonarla y aún hasta para cavar y hacer los surcos. O sea, de tal manera que cuando vengan entonces las lluvias y la persona, los sembradores hayan esparcido la semilla, no haya el problema o no haya impedimento para hacerlo. Entonces Jesús nos está diciendo que cuando la higuera florece o cuando la higuera brota la rama, los agricultores saben que el verano está. De la misma manera, la venida del Hijo del Hombre, o las circunstancias, que él está mencionando, van a ser indicativos de que la venida del Hijo del Hombre está cerca. Entonces, hermanos, sigue diciendo que así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¿Qué cosa? La venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Quiero abundar un poquito en esto, y es el hecho de que el Señor aquí nos está diciendo que precisamente van a haber cosas que nos pueden indicar que cada vez está más próximo la venida del Señor, pero que no debemos caer en el exceso o en el extremo de los que ponen fecha, de los que dicen el día del Señor va a ser tal fecha, como ha ocurrido recientemente. Nosotros estuvimos hace un par de meses atrás en medio de un bombardeo de publicidad donde se hablaba de que la venida del Señor iba a coincidir con la luna roja. Y yo me acuerdo, hermanos, que eso tenía a un montón, tanto de no creyentes como de creyentes asustados. El día de la luna roja, o uno de los días de la luna roja, que fue un domingo, recuerdo, en el sector donde yo vivo, que es un sector que es muy bullicioso, ese día no había ruido. Entonces, nosotros tenemos que ser claros que hay indicios, la misma Biblia nos da indicios, la misma Biblia nos da indicaciones de cosas que van a ser previas a la venida del Señor.
dice que como en los días de Noé, así será la venida del Señor. Como en los días de Noé. ¿Qué sucede en los días de Noé? ¿Qué sucede en el tiempo de Noé? En el tiempo de Noé, según lo que nosotros vemos en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que en los días de Noé había gente que estaban haciendo lo que les daba la gana. En este pasaje Jesús dice que se casaban y se daban en casamiento. Es decir, estaban viviendo una vida bastante alegre, una vida despreocupada y ajena al anuncio que Noé estaba dando con respecto a la inminente destrucción de la tierra por medio del agua. Y dice este pasaje que así mismo va a ser, como en los días de Noé. Así mismo será la venida del Hijo del Hombre. La gente va a estar en lo suyo y la del Hijo del Hombre, la venida de Cristo y la concretización del reino de los cielos se va a dar así, inesperadamente. Inesperadamente. Entonces, hermanos, vemos aquí que el versículo 39 entonces dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiero yo apuntar en este momento con respecto a esta parábola? Va a ser precisamente que además de lo inesperado de la venida del hombre, del Hijo del Hombre, perdón, esta venida del Hijo del Hombre va a conllevar juicios. Juicios que van a exhibir públicamente la ética y la moral de los seres humanos. Miren, cuando nosotros comparamos esto con lo que sucedió en el Génesis, en el diluvio, nos vamos a dar cuenta que hasta que empezó a llover fue que la gente entendió. Y cuando empezó a llover, la gente quiso entrar. Pero resulta ser que Dios no se los permitió. Entonces, cuando venga el Hijo del Hombre, la gente va a querer arrepentirse. La gente va a querer tener deseo de buscar a Dios. Mas, sin embargo, hermanos, eso no les va a ser dado a nadie. Entonces, ¿qué enseñanza ética nosotros tenemos con esta parábola de la higuera? La enseñanza ética que nosotros tenemos como creyentes de la parábola de la higuera es mantenernos fieles en la búsqueda de Dios y en el servicio de Él. Quisiera oír algunos de sus comentarios, hermanos. Podemos aprovechar y comentar con respecto a lo que se ha dicho hasta ahora de la lectura de la parábola de la higuera. Sí, hermano César, yo quería nada más hacer un comentario, sí. Porque me llama la atención esto que dice aquí en el versículo 38, que como bien tú lo dijiste, la humanidad estaba en tiempos de Noé viviendo una vida totalmente indiferente a su Creador, ¿verdad? Toda esa humanidad de aquel entonces se había corrompido totalmente. La tierra estaba llena de violencia, la gente estaba entregada pues a los placeres y a los deleites, una humanidad completamente indiferente a su Creador, y solamente Noé fue quien halló gracia delante de los ojos de Jehová. Así es. Solamente Noé y su familia se salvaron, ¿no? Entonces, me parece que estamos viviendo ahora tiempos muy parecidos a lo que había en aquel entonces. La tierra está llena de violencia, la humanidad entera está totalmente depravada, se han perdido prácticamente todos los valores, se está viviendo un tiempo donde hay mucho descaro, mucho libertinaje, mucha disolución en el aspecto sexual, en el aspecto del uso de las drogas, en el aspecto del abuso del alcohol, etcétera. Hay como mucha más, pues precisamente mucho más libertinaje.
O sea, ahora ya se puede ver en la calle dos mujeres caminando agarradas de la mano, o dos hombres besándose. Exacto, dos hombres caminando agarrados de la mano o besándose. Algunos países ya están aprobando leyes para permitir el matrimonio homosexual. La gente está viviendo como pues totalmente viviendo de espaldas a su creador. Correcto. De espaldas a su creador. Entonces, inclusive dentro del cristianismo hay apostasía también, porque hay muchas iglesias en la actualidad que están, o sea, donde se han introducido toda una serie de doctrinas que son doctrinas de demonios y que lamentablemente los creyentes están siendo arrastrados por esas corrientes, ¿no? Entonces, no sé si a eso se refiere la comparación o la metáfora de la higuera. No sé si es que, o sea, si eso que estamos viendo que está aconteciendo en nuestra era, pues son efectivamente esas señales o esos indicios de que la venida del Señor está cerca. Claro, no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que está cerca por lo que estamos viviendo, ¿no? Correcto. Yo lo que pienso y lo que veo en la Escritura es que Jesús nos está diciendo que así como era inequívoco el hecho que el verano venía cuando brotaba la higuera, así mismo es inequívoco ver que es cada día más inminente el regreso del Hijo del Hombre por la serie de cosas que estamos viendo. Y obviamente, Miguel y Jairo, una de las cosas que son señales elocuentes, y de aquí mi esposa Gloria, que está aquí con nosotros, que se me olvidó mencionarlo, y eso es no permitido en esta casa, es que la depravación moral es algo que nos lleva a pensar que estamos cada vez más a las puertas, estamos cada vez más cerca de que la venida del Hijo del Hombre va a llegar, y que estamos, hermanos, y eso es lo que quiero que no perdamos de vista, que estamos a las puertas de que cada uno pague conforme a sus hechos. ¿Cómo pagaron conforme a sus hechos? Según el relato de Jesús, la gente del tiempo de Noé, cuando dice que el diluvio vino y el agua se los llevó. Entonces, cada vez vemos, al hecho de aumentar la maldad, al hecho de acrecentarse la depravación y la decadencia humana, que la humanidad está cerca de que ese juicio por su maldad esté más pronto. Aquí, en esta parábola, la figura de la higuera es la que nos debe llevar a entender la idea central de ese pasaje. O sea, la higuera es la que da señal. La higuera es la que da señal que se acerca el verano. Y en el verano se hacen muchas cosas con respecto a la tierra. Máxime que Israel era una cultura agrícola. Entonces, las situaciones éticas, morales, de comportamiento, deben estarnos a nosotros llevando a la conclusión de que así mismo como la gente se está portando de mal, haciendo cada vez actos más bochornosos y dando la espalda a Dios, que de así mismo, de esa manera abrupta como fue la venida del diluvio, la caída del diluvio, así mismo van a ser sus juicios, así mismo van a ser sus castigos. Y aprovechando lo que Miguel dice, nosotros como cristianos tenemos que estar entonces velando como el agricultor velaba el brote de la higuera. Velando, ¿por qué? Porque los que vamos a entender las señales somos nosotros, los que conocemos la palabra, los que la estudiamos diariamente. El inconverso, tristemente, él no entiende otra cosa que es su depravación, porque él está en sus delitos y pecados, él está cero entendimiento, cero reacción hacia Dios. Entonces entendamos que este pasaje a nosotros como creyentes éticamente nos está diciendo: ustedes que saben interpretar lo que viene, así como el agricultor sabe interpretar
lo de la higuera, manténganse fieles, manténganse firmes, no se aparten del Señor, estudien la Biblia de manera sana, practiquen el Evangelio, compártanlo a los que puedan y vivan en santidad. ¿Amén o no amén, hermano? Amén, hermano, amén. Jairito, Amén, hermano. ¿qué nos puedes decir tú? ¿Qué nos puedes decir tú? Bueno, solamente sería como acuerpar más lo que dijo el hermano Miguel. No hace la analogía de la higuera, porque igual como Jeremías, que también estaba meditando en esas palabras. Ajá, lo de la vara de almendro. Exactamente, entonces una comparación bien notoria de que también hay que velar, porque los inconversos no van a poder entenderlo. Y la vara de almendro, en este caso, nos enseña de que también, igual que la higuera, ella florecía y avistaba. O sea, ya estas son señales de que nosotros tenemos que permanecer y seguir manteniéndonos firmes en la palabra de Dios, porque Él está pronto. Eso es lo que nos están dando a entender. Eso sería mi aporte. ¿Cómo no? Entonces nosotros sabemos que el reino de Dios va a venir en cualquier momento. Sabemos que el reino de Dios con la venida de Cristo conlleva que los malvados van a ser castigados, así como fueron castigados los que no oyeron la palabra de Noé, pero que nosotros, los que conocemos las Escrituras, los que de manera humilde estamos diariamente confrontándonos con ellas, eso nos debe llevar a velar, a seguir velando, a seguir afligiéndonos, a seguir esperando, a seguir, hermanos, comportándonos de la manera que Jesús, que Cristo y que Dios el Padre quiere que nos comportemos. Últimamente, hermanos, nosotros de repente no nos debe extrañar que a nuestros oídos lleguen situaciones de personas que se supone que están caminando con el Señor, pero que están viviendo una situación hasta de pecado. Entonces, ¿qué sucede con esas personas? Bueno, podemos decir en muchos casos, a lo mejor esa persona no es creyente, a lo mejor esa persona no es una verdadera convertida, a lo mejor jamás le amaneció, jamás se le alumbró el entendimiento. Pero el saber eso nos debe también nosotros a percibir a que no nos pase igual, que no nos debe pasar igual. ¿Me decías, Miguel? Amén, hermano. Ok. Sí, también te quería hacer otra pregunta, hermano César. Bueno, de acuerdo a la sabiduría que Dios te ha dado, te quería preguntar cómo se correlaciona la decadencia espiritual que está viviendo el cristianismo en esta época con la segunda o con la cercanía a la segunda venida del Señor Jesucristo. Bueno, no es parte de la parábola de la higuera, pero sí eso lo menciona la Biblia en otros textos, sobre todo los textos de Pablo, que Pablo habla de que el periodo previo a la venida del Señor va a ser caracterizado por apostasía, o sea, por apartarse de la verdad. Eso es lo que significa apostasía, apartarse de la senda. Entonces, una de las señales también obvias con respecto a que es cada vez más seguro, más cercano, que el Señor viene a establecer sus juicios y a poner todo en orden, es la apostasía pero galopante que hay en el cristianismo actualmente. Correcto. Así que no debemos también nosotros prestar atención, porque se nos manda en esta parábola a prestar atención. Entonces nosotros debemos prestar atención a lo que en este caso que menciona Miguel de la apostasía nos está indicando. Hay mucha, nada más ayer, y Jairo es testigo, mi esposa también, estuvimos viendo unos videos aquí en la casa acerca de unas unciones famosas, y que la unción de préstame a tu esposa, la unción del garrote, la unción del rebote, la unción de cuanta locura. Hay una del stripper, esa es nueva. Ah, no, eso ya sí es una aberración.
la unción del stripper, imagínate la unción de la camisa. Vimos un hombre casi desvistiéndose con un grupo de hermanas en Argentina, poniendo, o sea, sobándolas pues prácticamente con su camisa, y seguramente había bendición porque dice que él se había arrodillado con esa camisa allá en Israel. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con una vida cristiana sana, o con un asunto de fe, o con un asunto de santidad? Nada, eso es apostasía. Exactamente. Entonces eso también, Miguel, y no está para nada alejado de lo que nosotros estamos comentando, es un asunto al que debemos prestarle atención y no caer en eso. Claro que sí. Es que yo he notado también, hermano César, que en muchas iglesias que se hacen llamar cristianas, donde se han introducido todas estas doctrinas de demonios, hay mucha gente religiosa, o sea, hay mucha gente que ya cree que conocieron al Evangelio, cree que conocieron al Señor Jesús, pero cuando tú tratas de discernir espiritualmente la condición de esa persona, te das cuenta que no ha nacido de nuevo. O sea, son gente religiosa, pero no han nacido de nuevo. Entonces, ¿cómo tú le explicas a esas personas que no han nacido de nuevo y que tienen que conocer realmente al Señor? Entonces, es como que mucha gente que ha procurado buscar el camino de la verdad han quedado atrapados en estas falsas religiones, porque al fin y al cabo son falsas religiones. Correcto. Miren, esto de la seducción religiosa es algo que también es parte de toda esta gama de señales que nos deben poner a andar con cuidado, hermanos. O sea, el simple hecho que hoy por hoy haya iglesias de corte histórica, como algunos grupos presbiterianos, la iglesia luterana, algunas iglesias bautistas, etcétera, que estén permitiendo matrimonios gay, o que se estén dejando presionar por el lobby gay, que ya últimamente ha estado cobrando mucha fuerza, eso nos debe llevar a pensar de que la apostasía entró, de que ya los ministros, entre comillas, les importa más lo que diga un sector de la sociedad a lo que la Biblia dice, a lo que Dios dice a través de la Biblia. De que este comportamiento homosexual, por ejemplo, es una afrenta a Dios, porque Dios creó hombre y mujer. Dios no creó dos hombres para que estén haciendo no sé qué, o dos mujeres para que estén haciendo otro no sé qué. Sino Dios creó al varón para que se fuera de su casa y se uniera a su mujer, fueran una sola carne, y que esa fuera la forma que ellos tengan de deleitarse mutuamente y de procrear. Pero cuando vemos que en donde se supone que debe estar la salvaguarda de una conducta moral, ética, digna de Dios, y no se da, entonces eso nos debe llevar a preocuparnos. Bueno, Jairo, amén. Jairo, por favor, te dije Mateo 24, 45 al 51, ¿verdad? Sí, amén. Sí. César, quería hacer un pequeño paréntesis, si me lo permites. Sí, hermano. Ajá. Ajá, sí, te iba a preguntar si existe la posibilidad de que para el próximo estudio bíblico que tengamos, porque me gustaría también participar, si pudieras de repente unos cuantos días antes, unos 2 o 3 días antes, enviarnos el texto que vamos a analizar durante el estudio. Sí. Y así entonces yo tengo oportunidad de revisarlo, leerlo varias veces y estar bien preparado para el momento en el que vamos a iniciar el estudio. ¿Cómo no, hermano? Es que precisamente nosotros lo hacemos. Nosotros entregamos un material previo, pero ya el material se terminó. Entonces, lo que ha estado haciendo el pastor es a estar puliendo algunas cosas que se estuvieron hablando y que él cree que es pertinente volver a machacar en el asunto. Pero sí, cómo no, hermano, yo le voy a comentar. Bien, yo lo que le voy a comentar al pastor es que él me adelante los textos, porque seguramente él es el que va a dirigir el estudio la próxima semana, y yo entonces se lo facilite a los contactos que tengo. Ok, excelente, hermano César. Pero hay una noticia buena en este caso, Miguel, y es que a partir de enero nosotros vamos a estar empezando a
a estudiar nuevamente todo este ciclo de doctrinas. Y el libro que nosotros estamos utilizando es el Teología Sistemática de Wayne Grudem. No sé si lo has visto o lo has leído. No, la verdad que primera vez que escucho nombrar ese libro. Sí, bueno, la Teología Sistemática de Wayne Grudem fue condensada en un libro que se llama Doctrina Cristiana. Entonces, en el libro Doctrina Cristiana está el contenido más condensado de la temática, pero nosotros hemos estado hasta el mes de noviembre en un periodo de 2 años estudiando las doctrinas de manera sistemática. Entonces te invito a que el próximo año sigas manteniéndote con nosotros, porque vamos a empezar con la doctrina de Dios y todo lo que conlleva la deidad, y después vamos a pasar a la doctrina de las escrituras, todo lo que conlleva eso, y va a ser, si Dios nos da vida, una dinámica bien interesante, Miguel. Amén, hermano, sí, bueno, cuenten con eso. Y pues en la medida que Dios me lo permita, yo seguiré también asistiendo a estos estudios bíblicos, de verdad que sí. Es la primera vez que tengo esta experiencia y me ha gustado mucho esta experiencia de hacer un estudio bíblico por Skype o por el internet. Correcto. Así que sí, cuenta con eso, hermano. ¿Cómo no? Bien, ahora sí, Jairo, entonces, Mateo 24, 45 al 51. ¿Cómo no, hermano? Mateo 24, versículo 45 al 50, me dijo, ¿no? 5.1. 51. Dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien, Jairo. A ti te pregunto, ya con la experiencia que tienes, ¿cuál es la idea central de este texto? O sea, es de que como ya el siervo conoce a su amo, porque es obvio, debe permanecer cuidando la pertenencia del amo. Así es. O sea que él debe de cuidar, mantener todo que esté bien, hasta cuando el día que venga el amo, todo esté como el amo lo quiso. Sí, precisamente, y eso es lo que el versículo 46 dice: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. La enseñanza general de estos versículos 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, estos 7 versículos, es que nosotros tengamos fidelidad. Por eso es que el versículo 45 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual el Señor o su Señor puso sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Jesús está usando en esta parábola una labor o una figura de una labor muy peculiar y muy cotidiana entre las personas que obviamente tenían recursos para tener siervos, ¿no? Que era la gente adinerada. ¿Y cuál era la figura? Bueno, la figura del sirviente o del mayordomo. ¿Y qué hacía el mayordomo? Bueno, el mayordomo era el que tenía a su disposición todas las propiedades de su amo. El amo solamente se preocupaba de lo que comía, porque el que le administraba, el que le negociaba, el mayordomo era como un gerente.
como un administrador de una empresa, porque o sea, sobre él estaban los bienes de esa persona. Entonces este era un oficio muy respetado en la época también. Y Jesús utiliza la dignidad del oficio para referirse también al reino de Dios y a los herederos del reino. ¿Por qué? Porque dice que aquellos que después de la venida del Hijo del Hombre sean parte del reino de Dios, tienen que ser como ese siervo fiel y prudente, que tiene a su disposición la casa de su Señor y les dé el alimento a tiempo. Es decir, que le sepa gestionar los recursos a tiempo. Dios quiere gente así en su reino. Gente que aprenda, que crezca y que cuando le toque administrar algunas cosas en el ámbito cristiano, lo haga de manera fiel y prudente. Y que lo haga de tal manera que cuando el Señor venga inesperadamente, lo haga actuando así. Entonces, la idea de esta parábola, y hermanos, y ustedes van a ver que a las parábolas uno no tiene que estarle sacando enseñanzas extraordinarias. La enseñanza de esta parábola es esa: la fidelidad que debe manifestar el que es parte del reino de Dios, el que espera la venida del Hijo del Hombre y va a ser tomado por el Señor para reinar con Él. Él no quiere ver o no quiere encontrar actuando de esa manera, fiel y prudente. Pero entonces aquí dentro de esta parábola también hay una comparación o un contraste, porque se contrasta que si el siervo no es fiel y prudente, entonces dice el versículo 48 que si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en aquel día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Entonces, desprendiéndose de la idea central de que Él nos quiere ver permanecer de manera fiel, está el hecho de que si ese supuesto servidor, heredero del reino, no hace lo que tiene que hacer, cuando el Señor venga, no es que le va a quitar la salvación, pero lo va a exhibir públicamente. Así como cuando este Señor venga, se da cuenta de lo que el siervo malo hizo y lo castiga duramente por liso y atrevido, así mismo a los hijos del reino, que no se comporten de la manera que se espera de ellos, el Señor, por pasajes que nosotros también hemos leído y visto, va a hacerlos pasar vergüenza. ¿Sí o no, Jairo? ¿Recuerdas cuando ese tema lo tocamos? Sí, amén, hermano. Entonces, vemos en esta parábola del siervo fiel también el hecho del castigo, hermano. Del castigo no para condenación, sino el castigo para, diríamos de esa manera, para vergüenza de los que, pudiendo actuar bien, no les dio la gana. Hermanos, cuando escatológicamente vemos esto de la inminente venida del reino del Señor y obviamente del Señor, esto debe llevarnos a tomar decisiones de tipo ético y moral. No es simplemente ver en qué orden van a suceder las cosas. A veces el orden en que van a suceder las cosas es lo menos importante. Lo que importa es el impacto ético y moral que estas enseñanzas deben tener en vidas. Amén, hermano. ¿Algún comentario, alguna participación? Acá, Gloria. No. Bien, hermanos. Esto es interesante, hermanos, porque todas estas parábolas que vamos a tratar de ver, que de hecho no las vamos a ver todas, pero que vamos a tratar de ver, tienen un preámbulo. Y el preámbulo
de todas estas parábolas es cuando Jesús empieza a hablar de la destrucción del templo en Jerusalén y habla concretamente de las señales del tiempo del fin. Entonces, hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo, como quien dice, al umbral ya de lo que es la consumación de todas estas cosas. Eso nos debe llevar a actuar de manera correcta. Hay un teólogo que el libro menciona, el libro de teología sistemática menciona, y que sería bueno repetir el comentario que se hizo esa vez cuando se estudió este tema acerca del juicio final. El teólogo se llama Louis Berkhoff, y Louis Berkhoff decía lo siguiente: el juicio, el día del juicio, va a tener un aspecto, y él utilizó la palabra forense. Me acuerdo que ese día le pregunté a los hermanos que si sabían lo que significaba forense. Bueno, ahí algunos hermanos empezaron a hablar acerca de que el forense era el que como que analizaba los muertos de un asesinato. Pero realmente forense es en que en los medios judiciales es el científico que se encarga de encontrar las pruebas que incriminen a alguien o que lo salven de un juicio. Entonces, el juicio final va a tener un aspecto forense. ¿Y cuál va a ser el aspecto forense? Que el Señor va a poner en evidencia nuestras obras, nuestro comportamiento. Y con estas dos parábolas nosotros nos hemos estado dando cuenta que sobre todo en esta parábola del siervo fiel, al final lo que el Señor quiere es encontrarnos haciendo así, y que esperemos que cuando en el juicio final el aspecto forense del juicio se dé, el Señor no tenga que decir nada que nos avergüence ante los demás, sino que sea como las palabras que vimos que vemos en algunas otras parábolas, que dice: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Que sean palabras realmente de elogio, que sean palabras de alabanza, si es que se puede utilizar el término, de Dios para con nosotros. Y no palabras, donde el Señor nos pueda decir: apartados de mí, malditos, jamás os conocí. Amén, hermano. Le quería preguntar, hermano César, entiendo por lo que dice la parábola que de alguna manera nosotros los creyentes somos siervos de Dios y somos también mayordomos de Dios. Exactamente. Pero somos, corrígeme si me equivoco, pero me parece que somos mayordomos de esos bienes espirituales. Exactamente. De la palabra de Dios. Así es, a eso que se refiere. Amén. A eso que se refiere. Porque acuérdate que estamos utilizando una parábola. La parábola que hace una comparación de una realidad que se quiere plantear con un relato de alguna situación cotidiana. Entonces, cuando se habla de que el siervo fiel tenía sobre él los bienes de su Señor y que dispensaba la comida a tiempo, es porque a los que el Señor nos ponga a hacer, según nuestros talentos y según los dones espirituales que Dios nos ha dado, Él quiere que nosotros lo desarrollemos. Él quiere que nosotros construyamos la relación espiritual necesaria con Él para que nosotros podamos poner en funcionamiento eso. Mire, amén. El Señor, y eso yo voy a ser siempre reiterativo en eso. Yo escucho mucha gente que dice que la principal función del cristiano es ganar almas. Yo le digo: mira, ningún cristiano gana almas. Porque yo amén. No puedo ganar algo que ya Dios estableció que esté perdido. Amén. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que mi obligación es compartir el mensaje del Evangelio de manera clara. Amén. De manera amén. Clara. Pero que la convicción de pecado la de Dios, que siempre la ha dado a los que tiene que dárselo. Entonces, en ese tipo de cosas es donde el Señor nos pone a ser mayordomos. Si Él me dio a mí una capacidad, por ejemplo, de predicar, que yo sea fiel en la predicación de su palabra.
y que no me Amén. aparte de la sana y la correcta enseñanza. Si yo soy maestro bíblico, que también sea fiel en eso de enseñar la Biblia de manera correcta y que siempre esté yo en avance, en crecimiento. Y que cuando Él venga, lo que Él quiere es que nosotros estemos haciendo eso mismo que Él nos legó de manera correcta, haciendo así. Amén, hermano. Amén. Bueno, yo les voy a pedir, hermanos, que estemos pasando ahora al capítulo 25 de Mateo. Vamos a leer una parábola bien conocida por nosotros, la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a estar leyendo Mateo 25, del 1 al 13. Del 1 al 13. Voy a estar leyéndola yo y le pido que ustedes sigan la lectura. Y dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bien, esta parábola, hermanos, ilustra la condición del pueblo de Dios. La condición que el pueblo de Dios siempre ha tenido. Hay muchos que dicen que la mejor época del cristianismo fue el inicio. No, es que el cristiano de la época al inicio era igual al de ahora, nada más que en el inicio se sentaron algunas bases y habían circunstancias como la persecución que no dejaban que los creyentes se estuvieran entreteniendo en otras cosas. Pero la situación del creyente, tanto de esta época actual como la de ese tiempo, es la misma. Había gente sensata y había gente insensata. En los dos periodos de tiempo ha habido gente de la misma categoría, iba a decir de la misma calaña, de la misma categoría. Entonces, en esta parábola se utiliza otra también figura muy propia de la sociedad israelita, que eran las bodas. Y solamente se debe decir que se habla de bodas porque en el proceso de casamiento de una pareja en Israel, eso tenía varias etapas. Cada etapa era una boda, hasta que venía la ceremonia final y se consumaba pues el matrimonio, como todo matrimonio se consuma, con la intimidad sexual y todo lo demás. Pero vemos entonces aquí que el Señor Jesús utiliza pues esta figura de las parábolas y habla de los dos tipos de personas que ha habido siempre y que aún habrá en el momento de la venida del Señor. Porque como bien dije, esta parábola es escatológica. Los dos tipos de gente son los prudentes y los no prudentes o insensatos. Entonces vemos aquí que el reino de Dios, porque eso es lo que dice el versículo 1, el reino de Dios es semejante a 10 vírgenes. El reino de Dios
hermanos, está compuesto por gente madura e inmadura, por gente que está esperando de igual manera la venida del Señor, pero que unos andan en Belén con los pastores, entretenidos en otras cosas, y que otros andan apercibidos, preparados, con su aceite en orden, con sus lámparas dispuestas y todo lo demás. Entonces, esta es una parábola que también nos ofrece una enseñanza ético-moral, que es que nosotros sepamos que en nuestro gran pueblo de Dios vamos nosotros a tener, si somos prudentes, a lidiar con gente imprudente. Y si somos imprudentes, vamos a tener que lidiar con gente que nos va a tener que dar a nosotros lecciones éticas en todo momento, que son los prudentes. Pero que también se dice que esa prudencia, que debe ser parte normal de los herederos del reino, pero que en la realidad no lo es, esa prudencia es lo que nos va a llevar a nosotros a esperar hasta el momento que se dé la venida del Señor sin problema y con seguridad. Aquí se resalta el hecho de que eran vírgenes, porque en las bodas las vírgenes pues eran las amigas de la novia, que tenían que estar preparadas para recibir la comitiva del novio y ser testigos del casamiento, así como también ser parte de la alegría del festejo, del jolgorio, porque eran las que danzaban, eran las que estaban con las panderetas, eran las que cantaban, o sea, eso era propio de las vírgenes. Pero nosotros vemos que, como dije anteriormente, el Señor nada más utiliza la figura, pero no tanto para que las personas se perdieran en el hecho de que sí, que si las vírgenes podían cantar, si podían bailar o no, sino que de esas que iban a cumplir esa función de alegrar la fiesta, de esperar la comitiva y todo lo demás, que habían unas que estaban con firmeza y perseverancia, preparadas individualmente, y que aún formaban hasta grupos para poder consolidar esa espera con seguridad, y que entonces concretaban eso. Y que de la misma manera también habían estas amigas de la novia, que eran parte del festejo, que participaban de la alegría, del jolgorio y demás, que ellas era para participar nada más sin ver la importancia del evento. Y en ese no considerar la importancia del evento, no iban preparadas. De igual manera es así en nuestro entorno, hermanos. De igual manera se nos compara a nosotros con vírgenes. El asunto es qué tipo de vírgenes o en qué grupo de las vírgenes nosotros estamos. O con qué sector de esas vírgenes, que eran 10, nosotros nos identificamos. Yo espero que nos identifiquemos con las 5 apercibidas y no con las 5 insensatas. Porque si nos identificamos con las 5 apercibidas, eso entonces tiene que empezar a generar cambios en nuestra vida, si es que no los tenemos. Miren, yo soy una persona con defectos como cualquiera, y yo tengo defectos feos, hermano. Y mi esposa, que me conoce bien, ella puede ser testigo de muchas chambonadas que yo he cometido, y que precisamente a lo mejor en un tiempo yo pude haberme comportado de una manera bien insensata. Pero yo no pude quedar así, hermano. Y yo creo que cada día yo doy, y le doy gracias a Dios que así sea, doy un paso más para ser más prudente. Amén. Porque si no, hermanos, si no, nos va a pasar entonces, en el momento que venga el Señor, que vamos a recibir una mala noticia.
que precisamente el novio o el esposo no nos conoce y no nos va a dejar entrar en su boda. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que puede ser entonces que muchas personas que en el medio cristiano están comportándose de esa manera es porque no han entendido el evangelio, porque no han entendido el reino, porque no son creyentes, o porque si son creyentes son tan inmaduros que parecieran incrédulos. Entonces viene entonces en esta parábola otra enseñanza ético-moral y que es dura, hermanos, porque aquí Jesús, con la intención de confrontar, hace el contraste. Miren, muchos teólogos y teólogos que tienen por qué pensar así, a los que se les respeta mucho, interpretan que estas parábolas Jesús se las enseña primeramente a su pueblo. Y yo creo que ellos están en lo correcto. Y que Jesús identifica dentro de los israelitas, con las 5 vírgenes prudentes, aquellas personas que estaban desde tiempos antiguos esperando con fe la venida del Señor. Así como Simeón, ¿se acuerdan? Simeón, el que cuando dice que cargó a Jesús, él dijo que podía morir en paz. Bueno, hubo gente como Simeón que no cargaron al Señor, pero que estuvieron ellos también esperando ese Mesías. Como Abraham, hermano. Como Abraham, como los héroes de la fe, que la Biblia dice que ellos, viendo desde lejos las cosas, las saludaron, pero que no la recibieron tampoco. Entonces Jesús estaba hablando, para con los que estaban escuchando, estaba hablando de esa gente. Pero también Jesús estaba hablando, refiriéndose a las vírgenes insensatas, sobre todo a los líderes religiosos, a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes, que teniendo la oportunidad de ser mejores creyentes que cualquiera, no lo eran. Eran gente que se estaban entreteniendo en otras cosas. Y esos teólogos tienen razón o tienen por qué decir que primeramente este mensaje de Jesús se los da a ellos. Pero también, hermanos, este pasaje tiene alcance hacia nosotros. Porque nosotros también, al igual que el pueblo de Israel, estamos siendo confrontados con las mismas escrituras que ellos. Y estamos siendo llevados a tomar las mismas decisiones éticas y morales. Y estamos llamados a darnos cuenta si somos insensatos o no y a cambiar de actitud. ¿O no, hermanos? Amén. Amén, hermano, amén. Damos la bienvenida a la hermana Bielka, que está uniéndose con nosotros aquí al estudio. Hermana Bielka, ¿nos escucha? Sí, perfectamente. Buenas noches. Disculpen el atraso. No se preocupe, hermana. Bendición, hermana Bielka. Bendición. Es bienvenida. Aquí tenemos un miembro nuevo en el estudio, que es el hermano Miguel Cadena. Así que, hermano Miguel, le presento a la hermana Bielka, el hermano Miguel. Mucho gusto, hermanito. Mucho gusto, hermana Bielka. Bendiciones. Amén. Bendición, hermano Miguel. Entonces, en el versículo 13, nos dice el Señor: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, velemos como las vírgenes prudentes. Velemos como ellas. Y una cosa que esto resalta dentro del pasaje. Las dos tipos de vírgenes se quedaron dormidas. Miren, que se quedaron dormidas. Pero cuando llegó el esposo,
No, se quedaron dormidas, sí. Cuando llegó el esposo, entraron las que tenían su aceite y su lámpara lista. O sea que dentro de el ámbito o sector del cristianismo que siempre está buscando estar alerta, preparado, vigilante, o sea, va a haber momentos que posiblemente puede ser de relajamiento, pero que cuando hay algo dentro de sí, el Señor dentro de sí mediante su palabra les despierta, ellos reaccionan de una vez. Mas sin embargo están las insensatas que también estaban dormidas, pero cuando llegó el Señor se volvieron un 8 y no pudieron entrar. Que nosotros seamos entonces, que velemos como las vírgenes sensatas y no como las insensatas. ¿Algún comentario, hermanos? Les cedo el micrófono, pueden abrirlo para comentar alguna cosa, si quieren de repente decir algún impacto que ha tenido esto hasta ahora en su mente, en su corazón, pueden hacerlo, hermanos. ¿No? Bien. Voy a pedirle acá a mi hermanita Bielka. Hermana, por favor, en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30, está la parábola de los talentos. ¿Pudiera usted leérnosla, hermana? Por supuesto, deme un momento para ubicarla. ¿Cómo no? Mateo 25, 14 al 30. Dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Este pasaje interesantísimo también, porque es una parábola que se le llama parábola de los talentos. Yo quiero hacer una pequeña aclaración con respecto al término talento que se utiliza aquí.
El término talento, que se traduce en nuestra Biblia, es una palabra griega que se denomina talantón y que es el peso de una mercancía en oro. En ese tiempo las monedas se pesaban. Entonces a esas monedas que se pesaban le decían talantón. Esta palabra talento no tiene que ver nada con las virtudes naturales que tiene el ser humano para hacer algo. No debemos confundir nunca esa palabra, con lo que nosotros entendemos normal y cotidianamente que es talento. Aquí la palabra talento se está refiriendo a dinero. Porque lo que nosotros vemos es que el señor que era dueño, antes de irse, le entrega a sus siervos 5 monedas a uno, 2 monedas a otro y 1 a otro. Esas 5, 2 y 1 moneda debieron ser monedas de cuantioso valor para que los siervos sintieran la responsabilidad tan grande que sintieron de hacer lo que hicieron. Entonces eso lo hago para aclararlo primero. Segundo, esta es otra parábola donde también nosotros tenemos una conclusión ética y moral. Aquí se está diciendo lo siguiente: el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Se está comparando el reino de los cielos, el reino de Dios, con un hombre. Así como nosotros podemos comparar las propiedades de una persona con la persona, aquí se compara el reino de Dios con un hombre, porque se está haciendo alusión en este momento es al rey del reino ese. Entonces vemos que este rey o este hombre dueño de los bienes era una persona de carácter duro, y Jesús no esconde en el relato de la parábola la dureza del comportamiento del rey. Lo que quiere decir, hermanos, que nosotros estamos ante una parábola que nos está enseñando que nosotros tenemos que andar, como decía mi mamá, caminando rectecito, porque el rey de ese reino, que es el reino de los cielos, es una persona con características duras. Y se lo digo porque cuando esta parábola se enseña, muchos predicadores se saltan precisamente esta característica. Nuestro Dios en la Biblia se identifica como amo, como soberano, como dueño, pero una de las palabras que traducimos como amo, señor o dueño, es una palabra griega que es déspotes. ¿Y a qué nos suena esa palabra, Miguel? ¿A qué nos suena esa palabra, Jairo? ¿A qué nos suena esa palabra, hermana Bielka? A una persona que hace lo que le da la gana. Y la palabra precisamente déspotes es la palabra más usada en el Nuevo Testamento para referirse a la soberanía de Dios. Entonces estamos en una parábola que nos enseña que hay un rey soberano. El reino de los cielos es semejante a un rey soberano que dicta las normas de su reino como él quiere. No nos pinta a un rey bonachón, no nos pinta a un rey con las mejillas sonrosadas que está dispuesto a complacer a sus súbditos. No, nos pinta a un rey que está buscando que sus súbditos lo complazcan a él. Entonces vemos que este hombre, al cual se asemeja en la parábola esta, el reino de los cielos,
a cada uno de sus siervos, a cada uno de sus ministros o sus visires, como le queramos decir, les da una cantidad cuantiosa de dinero. A uno le da 5 veces una cantidad de dinero cuantiosa. Al otro le da 2 veces esa cuantiosa cantidad de dinero. Y al último le da una sola vez. Pero él se va con la intención, se va lejos, con la intención de regresar, pero no dice cuándo va a regresar, pero con la intención que cuando él regresa, él va a recibir más de lo que dio. Entonces, el Señor a nosotros, como siervos del reino, como ministros del reino, como visires del reino, nos ha otorgado recursos para administrar en el reino. Pero que cuando el rey de ese reino regrese, él quiere ver multiplicado eso. Es ahí donde vemos entonces el carácter de ese Señor, porque se complace con los que aumentaron el doble de lo que les dio, pero se enerva y se disgusta con el que no hizo nada. El reino de los cielos es semejante a eso. ¿Por qué? Porque el Señor al cual nosotros creímos, al que nos transformó nuestro ser y al que espera que nosotros le sirvamos, es un ser que no va a tener contemplaciones con nosotros si le fallamos, y no va a tener tampoco no le va a pesar la mano tampoco para congratularnos cuando le servimos de manera fiel. Entonces, hermanos, tenemos otro asunto ético aquí. Como dije al principio, el asunto ético aquí es que el Señor quiere que le sirvamos como Él espera. Porque si no le servimos, como Él espera, Él va a tomar los correctivos. Y aquí vemos que el correctivo que Él le da al que enterró el talento, y que además de eso, en su cara le dice, sabiendo yo que eras un hombre duro, que ciega donde no esparciste, que ciega donde no sembraste y que recoge donde no esparciste, yo enterré eso no es mío. Y yo te voy a dar lo tuyo, aquí tienes lo que es tuyo. Y confórmate con eso. O sea, nosotros no podemos ir ante Dios o vivir la vida cristiana con ese tipo de comportamiento irrespetuoso ante Dios, primero. Segundo, el Señor nos va a disciplinar si hacemos eso. Porque miren lo que dice el versículo 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea, ninguno de los recursos que tenemos nosotros en el desarrollo del reino de Dios es nuestro. Nada más el domingo estuvimos viendo el aspecto de que la gloria de Dios es algo que Dios no va a negociar. Dios no va a negociar. Hermano, ¿me están escuchando? Sí, yo te escucho perfectamente. Sí, porque aquí se ha estado... Sí, señor, porque exactamente. ha estado como yéndose, o sea, ha habido fluctuaciones de voltaje. Y pensé que era que se había perdido la conversación. Entonces, como les decía, el Señor va a tener entonces este tipo de actitud. Miren, el Señor no es que las va a tener. El Señor, y hablando de Dios, siempre ha tenido esa actitud con los que le sirven. Si no veamos nada más el ejemplo de Israel. Cuando Israel andaba siguiendo los pactos de Dios, la ley de Dios, y caminando rectamente, todo iba bien. Pero cuando Israel se le metía entre ceja y ceja que tenía que ir tras ídolos, el Señor los castigaba. Y era con invasiones, con guerras, con situaciones donde ellos después tenían que afligirse. Dios levantaba un juez, levantaba un rey o levantaba a alguien para que los liberara de la situación. Pero vemos que Dios siempre ha actuado así. Y el reino al cual pertenecemos es un reino así, donde el Señor espera que nosotros seamos súbditos fieles
que no le cuestionemos nada, que simplemente nos conformemos con servirle. Y como mi mamá decía, yo no sé si eso es correcto español o qué, pero mi mamá decía, ¡san se acabó! Amén, hermano César. Quería hacerte un pequeño paréntesis en este punto. Sí. Tomando en cuenta lo que dice la parábola acerca de los siervos que fueron fieles. Ajá. ¿Miguel? Ah, César. Sí. Ok, podríamos decir que el apóstol Pablo fue un siervo fiel, porque a él también le fue dado un don y una potestad, que era el de precisamente dar a conocer el evangelio al pueblo gentil, al pueblo no judío. Ajá. Y sabemos que ese don que Cristo le dio, porque Cristo es el que nos da los dones a cada uno según como Él quiere hacerlo, según como Él quiere repartirlos, y este don que Cristo le dio al apóstol Pablo rindió frutos, digo yo, que a 1000 por uno. Claro. Porque él evangelizó no solamente ciudades, sino continentes, prácticamente continentes completos. O sea, difundió el evangelio a través de continentes. Sí, la mitad del imperio romano prácticamente lo cubrió con la predicación de la palabra. Correcto, entonces podríamos decir que el apóstol Pablo fue un siervo fiel. O sea, cuando él le toque rendir cuenta delante del Señor Jesucristo, en realidad el fruto que él obtuvo a raíz de ese don que Cristo le dio fue, digo yo, que a 1000 por uno. Claro, y él va a ser elogiado, pero mira, hay algo interesante en lo que tú dices. Es el hecho de que vemos una faceta de Pablo, donde Pablo dice que a él le fue dado un aguijón en su carne para que él no se creyera la gran cosa, y que cuantas veces él le pidió al Señor que se lo quitara, el Señor no se lo quitó. El Señor le decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y cuál era el aguijón que tenía Pablo? Bueno, muchos dicen que era que estaba quedando ciego. De hecho, hay muchos manuscritos que se han encontrado de ciertas cartas paulinas donde la grafía de Pablo era más grande cada vez. Entonces se supone que ese era el aguijón. Y Pablo entonces tuvo que hacer uso de amanuenses, es decir, de escritores. Él dictaba y ellos le copiaban, que así fue el caso con Silas y con Timoteo aún, que le copiaron algunos textos de ciertas epístolas, porque él ya no podía, por asunto de su ceguera o pérdida de la visión, podía hacer. Pero el asunto es, vemos la dureza de Dios, porque si Pablo era un hombre tan fiel, ¿por qué el Señor no le quitó ese aguijón? Bueno, el Señor soberanamente no quiso quitárselo. Y Pablo estaba consciente que a ese tipo de rey, a ese tipo de dueño de amo, él servía. Pero Pablo no discutió eso. Pablo siguió sirviendo al Señor hasta que murió. Porque vemos en lo que dice el libro de Hechos que al final de sus días él arrendó una casa para recibir a los que lo visitaban y seguir compartiendo el evangelio allá en Roma. Otro hubiera dicho, yo no voy a predicar más, porque mira cómo me tiene el Señor. Yo sirviéndole fielmente, le pido que me quite la ceguera y no me la quitó. Yo no voy a seguir así a un Dios así. Y sin embargo vemos que Pablo entendía, y gracias Miguel por citar el ejemplo de Pablo, Pablo entendía el tipo de reino, el tipo de evangelio y el tipo de Dios que él estaba siguiendo. No que era un Dios malo, sino que era un Dios soberano, que él hace lo que quiere. Amén. Y eso es una de las grandes verdades que últimamente no se predica, de la soberanía de Dios. Eso es lo que menos. ¿Cómo yo voy a estar predicando eso, hermano? La gente se me va a ir a la iglesia. O sea, entonces tú estás predicando el evangelio complacer a la criatura, no para complacer al creador. Entonces esta parábola es una parábola que si uno se mete, hermano, y se pone a nadar en medio de ella, uno va a encontrar enseñanzas éticas y morales, pero fuertísimas. Fuertísimas, hermano. Bueno, mis hermanos, estamos ya en las vísperas de terminar el estudio, así que
dejo abierto el micrófono para algún otro comentario, alguna pregunta. No sé si Jairo desea decir algo, la hermana Bielka desea decir alguna otra cosa. Hermano César, yo también iba a hacer un comentario en relación a la parábola, porque me parece que la excusa que dio el siervo infiel fue como hipócrita. Porque eso de que no, que yo tuve miedo porque sabía que tú eras duro, que no sé qué, y que tú ciegas donde no sembraste, etcétera, etcétera, parece más bien como una hipocresía, como una excusa barata. Porque pienso yo que el siervo lo que estaba era tal vez entretenido en tal vez el amor al mundo, o tal vez tenía alguna situación, quién sabe, de pecado o algo por el estilo, y no pudo hacer que el don que Cristo le había dado fructificara. Y de esa manera también, esa palabra también nos toca a nosotros y a mí personalmente, porque todos los creyentes tenemos dones que el mismo Señor Jesús nos ha entregado a cada uno de nosotros. Pero a veces, y te lo digo por mi experiencia propia, por situaciones de pecado, por situaciones en que a veces uno se distrae con cosas del mundo, uno deja de hacer que ese don fructifique. Y cuando tengamos que comparecer delante del Señor, se nos pedirá cuenta de esos dones. Y no podemos darle ninguna excusa tampoco. Amén, amén, hermano. Así es. Miren, hermanos, esto es serio. Ay, hermano, yo a veces yo mismo cojo miedo, como dice Miguel, sobre algunas cosas que leemos en la Biblia, y que en verdad Pablo, creo que fue Pablo que decía que él andaba delante del Señor con temor y temblor. Porque nosotros estamos siguiendo a un Dios que al instalar su reino en medio de los hombres, Él lo hace de manera soberana. A algunos les puede parecer duro, a algunos les puede parecer que el Señor es un Dios que recoge donde no esparció, y que siembra, y que cosecha donde no sembró. Pero al fin y al cabo este es el reino de Él, no es el reino nuestro. Y nosotros no podemos hacerle ni huelga ni paro, porque en el reino de Dios no hay democracia, hermano. En el reino de Dios Él es absolutamente soberano. Ahí no puede haber una emisora que se llame Radio Soberanía, porque eso no va. No va a haber nada de eso. O Radio Soberana, creo que hay una radio aquí en Panamá que se llama Radio Soberana. Bueno, allá en ese reino no va a haber Radio Soberana, porque nadie va a poder tener excusa para levantar su puño ante Dios. Es más, la Biblia, y con esto termino, la Biblia es bien enfática cuando dice que Él va a poner todas las cosas debajo de sus pies. Y de manera figurada, los reyes de la época antigua descansaban sus pies sobre sus estrados, pero también eso era una alusión al poderío que él podía tener en ese momento, que él todo lo estaba pisoteando. Entonces el Señor utiliza esa misma figura para decir, oye, que ahí no se va a hacer lo que otro quiere, ahí se va a hacer lo que Él estableció ya. Entonces nosotros estamos sirviendo un Dios así, un Dios que quiere que nosotros le sirvamos, un Dios que no nos va a pedir que iniciativa, que yo propongo esto, no. El reino de Dios no es una democracia, hermano. El reino de Dios es si es que se puede usar el término, es una monarquía, donde solo manda el rey, solo manda Dios. Amén, hermanos. Amén. Amén. Así es. Amén, hermano. Amén. Bueno, hermanos, ya terminando este estudio, y a Cairoli le digo que no se preocupe, el audio se lo mandamos en el transcurso de lo que reste la semana. Quiero nada más decirle, hermanos, que estas parábolas escatológicas deben ser el colchón, si es que se puede usar la palabra, de nuestro servicio a Jesucristo.
¿Por qué? Porque sirve perfectamente para ilustrar la verdad central, que lo repentino y lo imprevisto de la segunda venida es así. Y que por esa razón hay necesidad de velar, de montar guardia y de estar siempre preparado para recibir al Señor. Y que el Hijo del Hombre partió, estará ausente por mucho tiempo, pero que un día volverá, No sabemos cuándo, pero que cuando Él venga, va a venir a poner todo bajo sus pies y va a venir a gobernar con vara de hierro. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Sí, Amén. bueno, voy a pedirle a mi hermano Miguel. Miguel, por favor, nos puedes despedir en oración. Y antes de que Miguel esté orando, recordarle a los hermanos que este domingo vamos a tener culto en el Parque Natural Metropolitano, y vamos a estar agasajando a las madres. Si usted tiene algún talento, ahora sí hablando talento de virtud natural, como de cantar, de recitar, de improvisar, para dar honor a alguna madre en especial, a su esposa, a su mamá, a su abuela, y que se encuentre presente, entonces para que se esté anotando en una lista que Oli está realizando, ¿no? Y que podamos tener un culto donde, bueno, además de adorar al Señor, podamos rendir ese tributo a las madres, ¿no? Que son seres especiales y que mucho le debemos a nuestras madres. Y también, bueno, invitar a los hermanos, el próximo año, 2016, vamos a estar reiniciando nuevamente el ciclo. O sea, que todos nosotros que no sé si la hermana Bielka empezó hace 2 años el ciclo de enseñanzas bíblicas a través de esta plataforma. No pude. Bueno, nosotros entonces todos, a partir del otro año vamos a estar empezando a ver toda la doctrina bíblica desde el inicio. Y vamos a estar empezando, y reitero, desde la doctrina de la palabra de Dios. Luego vamos a estar viendo en ese transcurso de tiempo la doctrina de Dios, luego la doctrina del hombre, la doctrina de Cristo y del Espíritu Santo, la doctrina de la redención o de la salvación, la doctrina de la iglesia, y finalizamos así como ahora, con la doctrina del futuro o la escatología, como le llaman. Entonces, hermanos, estamos despedidos. Hermano Miguel, pues nos despide usted en oración, invoque al Señor, pidiendo que podamos seguir teniendo este mismo ánimo de escuchar la palabra y que podamos pues mañana reiniciar nuestras cotidianas labores y hacerlo para la gloria de Dios. Amén, claro que sí, hermano. Voy entonces a proceder a despedir esta reunión en oración. Y bueno, ahora me gustaría, hermano César, después que terminamos la sesión con los hermanos, me gustaría tener una sesión en privado contigo, porque quería hacerte unas preguntas puntuales acerca de ese libro que mencionaste hace un rato, que yo lo desconocía, que es el de Teología Sistemática. Sí. Así que si podemos ahora tener esa llamada corta. ¿Cómo no? Claro excelente. que sí. Claro que sí. Ok. Entonces vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te doy las gracias, Señor, con mis hermanos, por habernos permitido tener este espacio de tiempo, este paréntesis entre nuestras labores cotidianas, para compartir tu santa palabra, para recibir tu santa palabra y tu enseñanza. Te damos las gracias, Señor, por darnos esta sed de tu palabra. Gracias por hacernos renacer por tu palabra de verdad. Gracias por elegirnos según tu presencia para obedecer al Evangelio y para ser rociados con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos también a ser siervos fieles conforme a lo que dice tu palabra, a que podamos poner en funcionamiento esos dones que tú nos has dado por medio de tu Hijo Jesús y de tu Espíritu Santo, para que podamos rendir fruto a 100 por 1 y a 1000 por 1.
Guárdanos, Señor, de toda especie de mal. Danos el sustento de cada día. Sí, Echamos sobre ti toda nuestra ansiedad, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Y te pedimos que seas tú, Señor, quien resuelva todas nuestras múltiples necesidades y nuestros múltiples problemas que podamos tener, porque sabemos que tú conoces mejor que nosotros mismos lo que nosotros necesitamos. Y así, a su vez, te pido también, Señor, que nos permita poder la próxima semana también poder repetir este estudio de tu santa palabra. Y te pido que extiendas tu mano para bendecir a todos los hermanos que nos hemos reunido virtualmente en el día de hoy, en la noche de hoy. Todas estas peticiones las ponemos delante de tu presencia por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, por favor, me dejan sus correos electrónicos, porque de todos modos voy a mandarle los audios. Así que voy a aprovechar ahora, después que hable con el hermano Miguel, para mandarle los audios del estudio, para que lo puedan tener completo y lo puedan tener así en un archivo y oírlos también posteriormente, si así lo desean. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los cuide, y nos vemos entonces el próximo miércoles. Saludos a todos y que la pasen bien y que descansen. Como no, bendiciones, hermano Jairo, hermana Bielka y hermana Cairolis. Así es. Bendiciones. Bueno, Dios me lo bendiga, hermano Miguel. Hasta mañana. Cairolis. Sí. Sí, dime, Miguelito. Hermano César,